Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, como ustedes quieran llamarle. Aquí una vez más con ustedes, Shadow y Sakura. Hola muchachos, bienvenidos una vez más a la vieja escuela nintendera. Este es nuestro cuarto podcast y vamos para allá. Así es. Bueno, como ya sabrán, la razón por la cual estamos subiendo más podcasts es por no dejar realmente que el canal tenga pues ese desierto enorme sin videos tan seguidos. Más que nada es porque realmente, como les estamos diciendo, tuvimos un pequeño problema ahí para poder... En pocas palabras, es la computadora la que no quiere funcionar. Así de sencillo. Así que estamos tratando de hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Así que vamos allá al tema que nos trae el día de hoy. Y el tema que nos trae el día de hoy es... A veces... Bueno, eso básicamente me ha pasado muchas veces y yo creo que a la mayoría de los nintenderos nos ha pasado que siempre los juegos que provienen de la gran N son muy infravalorados. Por muchas otras razones eso es lo que pasa. Entonces queremos discutir en este podcast qué realmente es lo que vemos como usuarios de Nintendo, qué es lo que ven las otras personas fuera de los que juegan otros consolas. Por ejemplo, como ustedes saben, Sony, Microsoft, inclusive PC. Entonces, Shadow, ¿qué opinas vos acerca de los que dicen que nuestros juegos son infravalorados? Bueno, hay algo muy interesante en ese tema. Por ejemplo, vean, primero, como ustedes están escuchando de fondo, suena la música de Splatoon, un juego que salió ya hace un año. Básicamente hace poco, en mayo, cumplió el año de haber salido. En Japón lo estrenaron por todo lo alto con pues un concierto en vivo con las dos hermanitas Calamar, las Squid Sisters. Calimari. O Mar... ¿Cómo era? Mar y Tina. Mar y Tina, ajá. En español. Pues bueno, mi opinión, más que nada, es de lo que viene a continuación. Unos cuantos puntos a tratar serían por qué los juegos de Nintendo son tan tratados como por debajo de la calidad. Bueno, eso sería uno de los puntos. ¿Por qué sería? ¿Por qué crees tú que realmente los juegos de Nintendo son tan infravalorados? Y a veces la gente piensa que son juegos solo para niños, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de Pokémon Tournament, por ejemplo, lo comparaban con el Street Fighter V. Y realmente, por ejemplo, ambos tienen 16 peleadores. Tienen su modo historia, por llamarlo de esa manera. Pero solo porque era el Street Fighter, entonces tenía como un rango un poco más amplio, entonces decían, sí. En cambio no veían el valor agregado que podía tener Pokémon Tournament, que como les había comentado en videos anteriores, ya era muchísimo tiempo que Nintendo necesitara que sacara ese tipo de juego, porque teníamos Pokémon Snap, teníamos, para que nos gusta tomar fotitos, teníamos también lo que es Pokémon Stadium, entonces mejoramos nuestras habilidades con las batallas Pokémon. Tenemos los juegos de Pokémon desde la primera hasta ahorita que viene la 7ª generación. Entonces a este juego no le veían como mucha innovación. Okay. Lo cual fue todo lo contrario para mi gusto. Ok, vamos a aclarar un poco en ese punto. Yo voy a ser muy objetivo. 2 puntos. Street Fighter siempre es un vendedor por excelencia de Capcom. Lo que pasa es que yo siento como que realmente dicen Nintendo y dicen, no, es como es para niños, como dice Sakura. Lo que pasa es lo siguiente, comparémoslo estructuralmente el juego. Cuando salió Pokémon Tournament, el juego ya venía con un modo historia, modo en línea, 16 jugadores, y también tenía la oportunidad de que tuvieras entretenerte desde que llegabas con el modo historia, terminarlo y desbloquear nuevos personajes, cosa que no tenía el Street Fighter V en ese aspecto. Bueno, dejemos un momentito por un lado de eso.
Vamos con el que está sonando de fondo. Ok, por ejemplo Splatoon. Es un shooter, pero es diferente. No es el típico voy a la guerra y voy a matar ciertas cantidad de gente y voy a hacer una misión. Splatoon te da una opción súper diferente. Son digamos, cuando jugás en línea son 3 minutos, pero esos 3 minutos nunca van a ser igual a la siguiente la partida o la partida anterior, siempre van a ser diferentes porque, por ejemplo, cada 4 horas cambian de stage, tanto amistoso como competitivo. Entonces haces que mejores tus skills para la hora que tienes que ganar el terreno. Y más que todo es mucho trabajo en equipo. Eso es lo que yo he notado mucho. Es, digamos, por ejemplo, decirlo así. Tienes Splatoon, por ejemplo, he escuchado y he leído muchos comentarios positivos y negativos acerca del mismo juego. Positivos, es un juego que es bastante adictivo, rápido y de mucha entretención en tan poco tiempo. Puntos negativos, dicen que cuando salió, es cierto, no tenía muchos niveles, pero lo compensan de que hacen actualizaciones dándote más niveles que jugar, a diferencia de la competencia que te tira de unas stages a mitades. Por ejemplo, Nintendo lo tiró como actualizaciones y gratis, no tienes que pagar por eso. En cambio, en otros lugares te dicen lo mismo de la manera, pues no, es que se nos ocurrió y vamos a tirarlo como un DLC. Y cuando la mayoría es mentira, normalmente está en el formato del CD. Dentro del CD viene esto y Capcom, perdonando a los que sean muy fanáticos a Capcom, pero ellos son uno de los que más hacen esto. Cuando salió Street Fighter 4, ellos hicieron esto. Dentro del mismo CD venían los peleadores que ellos tiraron como DLC. Eso es por un lado. Nintendo, por ejemplo, veamos el caso de reciente con lo que pasó con el Smash Bros. Para Nintendo 3DS. Por ejemplo, el de Smash Bros. Para 3DS recaudaron firmas y empezaron a llorar de que querían que dejaran de hacer gráficas tan malas para una consola tan mediocre, que lo mandaran para PS Vita. Y entonces, pues el mismo Sakurai dijo, bueno, ¿quieren jugar Smash? Cómprense una consola de Nintendo. Dejen de estar infravalorando las cosas que hace Nintendo. Si ustedes quieren jugarlo, jueguenlo en las consolas de Nintendo y verán la diferencia. Otro ejemplo más reciente, el Star Fox Zero. El Star Fox Zero fue, según lo que dice Shigeru Miyamoto, él dice que es un juego que ha sido muy infravalorado por los jugadores y por las revistas especializadas, entre comillas. ¿Por qué especializadas entre comillas? Porque si nosotros vemos, normalmente estas pseudo revistas son compradas por la competencia para poder halagar y denigrar a otras consolas o a otros juegos específicos, ¿verdad? Ahora bien, el simple hecho de que Nintendo sea marca Nintendo, las mismas revistas, vean ustedes mismos, compárenlo en los mismos blogs que ustedes se meten, en los lugares que ustedes visitan, y verán que cada cosa que saca Nintendo, hay más de una persona que lo denigra solo porque es marca Nintendo. Simplemente por eso. Entonces, nuestro punto de vista es el siguiente. ¿Por qué denigran tanto las cosas de Nintendo? ¿Por qué? Por varios puntos. Uno es que realmente las mismas revistas especializadas hacen propaganda negativa a los juegos. Star Fox sí es cierto que es diferente a la hora de jugar con el gamepad, pero lo mismo pasa con el Splatoon. Juegas directamente con tu gamepad y lo manejas para poder apuntar. En cierto punto es un poco al principio incómodo, pero en el momento que te llegas a acostumbrar es muy confortable. Eso es una ventaja. El Star Fox Zero le pasa eso. Entre otros juegos, por ejemplo, mucha gente dijo que querían ver el Bayonetta 2 en otras consolas. Y Platinum Game, ¿qué dijo? No, porque Nintendo tiene los derechos sobre este juego. Pagaron, nadie más quiso que sacaran este juego, solo Nintendo. Entonces vemos cómo Nintendo ayuda a ciertas empresas a crecer. En el caso que pasó con Rareware, ellos hicieron muchos juegos para la consola de Nintendo. Y si vemos de un tiempo para acá,
la gente ha empezado a tener un odio hacia Nintendo sin siquiera jugar Nintendo. Es que al principio ellos dicen es Nintendo y ya no lo quiero jugar. Porque tal vez si estuviera en una consola, tal vez en otra consola me interesaría. Pero la verdad es que ellos no tienen esas ganas o no tienen esa motivación solo porque piensan que nosotros que nos gusta Nintendo solo jugamos juegos de chicos. Una vez me preguntaron qué jugaba en Nintendo y así de una vez me dijeron, juega el mundo de Mario nada más, ¿verdad? Pero yo no, muchacho, yo no juego Mario, yo juego Resident Evil, yo juego juegos RPG, aventuras, plataformeros, de todo. O sea, el hecho de que sea Nintendo no significa que solo sea Mario. Si bien es cierto, Mario es el mayor personaje de Nintendo, inclusive es más conocido que Mickey Mouse, se los digo. Pero es porque la gente no le da ese chance a probar cosas nuevas. Por ejemplo, la gente decía, ese de Splatoon no va a pegar. ¿Y qué pasó? El Splatoon Fest fue un éxito. Lamentablemente, en estos días viene el último Splatoon Fest y todo el mundo está que quiere que subir niveles, hacer etcétera. Esas son las cosas que uno dice. Puedes mejorar, pero para concluir con esto, simplemente vamos a decir lo siguiente. ¿Por qué los juegos de Nintendo son infravalorados? Porque la gente piensa que solamente hay juegos para niños. Nintendo siempre se ha enfocado en la familia. ¿Y por qué es que la gente prefiere otras consolas? Porque en ocasiones piensan que gráficas es igual a calidad, cuando no necesariamente es así. En ocasiones las gráficas no equivalen a la calidad. Muchos de nosotros crecimos con pocos píxeles. Con pocos píxeles. Yo recuerdo cuando salió la consola de PlayStation, a diferencia del Nintendo 64, el 64 corría juegos muy buenos. El Super Nintendo, inclusive, si lo comparamos hablando de consolas viejas, si ustedes juegan en la Sega Saturn y juegan en el Super Nintendo y en el Sega Jaguar, etcétera, van a ver la diferencia de gráficas que sí mejoraban mucho en Sega. Pero vemos cómo las gráficas después de un tiempo, a diferencia de la calidad, cómo terminan muriendo ciertas empresas. Así que vean el caso de Castlevania. Castlevania fue modificado a gráficas increíbles, pero con unos gameplay malísimos, con unos controles malos, con una movilidad mala. Así que simplemente para concluir con este podcast, nuestro punto de vista es que pensamos y sabemos que los juegos de Nintendo son menospreciados simplemente por el hecho de que hay gente en el medio de comunicación que informa mal a las personas. Segundo, que no tienen tantas gráficas como lo tendría un PlayStation 4, un Xbox One o cualquier otra competencia. Normalmente gráficas no equivale a calidad. Y tercer punto, el simple hecho de que todo el mundo cataloga a Nintendo como para niños. Y cuando hay mucho catálogo, inclusive en esta generación hubo más catálogo que para las otras dos consolas en exclusivas. Así es, yo creo que quedó bien claro nuestros puntos acerca de por qué la gente considera los juegos de Nintendo infravalorados. Yo lo he dicho 1001 de veces a mucha gente, los gráficos no son todo en la vida. Así es. Y yo siempre les digo, ¿quieren probar ese juego? Compren. Si no pueden comprarlo, vengan a mi casa y lo juegan. Pero lo que pasa es que no le quieren dar su brazo a torcer. Entonces yo siempre les doy la invitación, les extiendo mi hogar, pero aún así no quieren. Entonces a veces es difícil que la gente deje su orgullo aparte, pero esa es otra historia. Exacto. Por ejemplo, mira el caso de Xenoblade Chronicles. En las revistas especializadas en internet decían de que el Xenoblade Chronicles le daba una puntuación de 8 y 7. Y realmente es un juego que venía ya completo apenas salió al mercado. Tienes como unas 900 horas sacándole el 100% al juego perfectamente. Sin ningún bug, sin ningún problema, sin ningún lag. Y es hecho por Nintendo. Pero la gente dice, a Nintendo no le voy a dar el gusto. Yo solo digo, inténtelo, nada les va a costar. Si realmente no quieren invertir dinero en eso,
Vayan a la casa de un amigo que tenga Nintendo, que tenga una Wii U, por ejemplo. Tiene un montón de exclusivas. ¿Por qué no le das la opción de que lo vea y que probablemente se enamore? Lo que pasa es que el orgullo de los que les encantan las otras consolas, pues no los deja vivir. Y mucha gente de esas consolas dicen, ay, háganos un juego, ¿por qué no lo pasan? Por ejemplo, el Smash, ¿por qué no lo pasan para las otras consolas? ¿No? Es de Nintendo. Es de Nintendo. ¿Quieren jugarlo? Jueguen en Nintendo. Así es. Bueno, muchachos, yo creo que con esto finalizamos nuestro podcast. Agradeciendo a todos los que nos hayan escuchado. Déjenos sus comentarios a ver qué opinan acerca de esto. ¿Tienen una opinión a favor, en contra de nosotros? Díganlo porque lo vamos a escuchar y se los vamos a responder, sea lo que sea. Hasta luego. Bye bye.